es un agua súper pobre en minerales. Digamos que yo creo que será la más pobre en minerales del mercado. Pasta, pan, harinas, frutas, dulces, refrescos, azúcares añadidos, como puede ser bezoya, lanjarón, incluso solán de cabra, acaban siendo aguas bajas en minerales. Da igual a qué hora sea el desayuno, es ponernos a la naturaleza un poquito siempre. Cualquier comida que sea de noche nunca va a ser tan efectiva como una comida de día. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo trayecto de Safe Trip. Hoy nos encontramos en Madrid y tengo conmigo un pasajero que sin duda tiene mucho que aportar sobre un tema que debería preocuparnos a todos, así que coged papel y boli y abrochad los cinturones porque comenzamos. Buenas Jaime, ¿cómo estás, tío? Bueno, me gustaría que empezaras presentándote y diciendo de qué vamos a hablar hoy y por qué es algo sobre lo que todos deberíamos tomar conciencia. Bueno, un poco mi especialidad o lo que nos trae un poco aquí es el tema de la nutrición. A mí, como a todo el mundo, pues bueno, siempre me ha encantado comer, ¿no? Y siempre ligarlo sobre todo al tema deportivo. Pero sí es verdad que en los últimos años, con todo el desarrollo industrial y el exceso de comida procesada que hay, las vidas también muy estresantes, que nos es difícil tener horarios como antiguamente sí era más fácil, pues vamos entrando en hábitos sin darnos cuenta que nos pueden llevar un poco a problemillas que vamos viendo a medio o largo plazo, como pueden ser, pues eso, una comida desequilibrada a través de mucha comida procesada o lo que sea. Por eso hacía esta pregunta, porque parece evidente que todos debemos preocuparnos por la nutrición, pero creo que especialmente en estos días, por la alimentación que nos ofrecen los supermercados y las cadenas de restaurantes, es especialmente importante tomar esta conciencia. Así que quería empezar con uno de los temas que están muy de moda últimamente y es el tema del ayuno. ¿Qué beneficios puede presentar para nosotros y cuál es la mejor manera de incorporarlo en nuestras vidas? Bueno, el ayuno es verdad que ha cogido bastante relevancia en los últimos años, porque a raíz un poco también de estudios científicos, incluso algún premio Nobel, pues se han ido llevando a cabo mayores estudios en torno a los beneficios de esta estrategia, por decirlo de alguna manera, y cómo la podemos aplicar en nuestro día a día. Para empezar, por la comodidad que puede tener muchas veces, debido a lo que comentábamos de los horarios y de nuestro estilo de vida, no tener que estar siempre a una hora concreta, ¿no?, haciendo todas las comidas. Y luego, pues, por lo que comentaba, porque es verdad que a nivel fisiológico, bioquímico, pues esa separación de las comidas en este mundo tan estresado nos puede aportar varias ventajas, como pueden ser así, muy sencillitas para todo el mundo, un descanso digestivo, ya que muchas veces comemos en exceso y comemos más comida procesada de la que deberíamos, esa ventana alargarla un poquito más en la que damos un descanso a la tripa, pues lógicamente nos va a beneficiar, al igual que si entrenamos demasiado, estamos un tiempo sin entrenar. Por otro lado, se habla mucho del tema de autofagia, que es como esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de reciclar y eliminar, ¿no?, productos que pueden ser más antiguos a nivel metabolismo, y eso entonces pues nos podría aportar también, digamos, como ese extra de limpieza metabólico. Entonces, por varios motivos, sí es verdad que se adapta mucho a nuestros días y puede ser beneficioso, pero lo que sí es verdad, y yo me voy dando cuenta con el paso del tiempo, es que es mejor casi aprender a qué alimentos elegir y qué comida hacer, ¿no?, cómo balancear nuestra alimentación, antes muchas veces que tirarnos ya a la piscina de lo nuevo que ha salido, como puede ser el ayuno, que ya digo que tiene una base y una profundidad muy interesante si lo sabemos aplicar, pero en el caso de tener ciertas dudas es mucho más importante priorizar alimentarnos adecuadamente antes que empezar a ayunar sin saber qué vamos a comer. ¿Actualmente tú lo practicas? Sí, yo es verdad que por mi estilo de vida, que al final me gusta entrenar en la mañana, suelo trabajar por la tarde, pues me es muy cómodo porque los que solemos trabajar de tarde, la cena siempre se te alarga un poco y es verdad que nada más levantarme no me apetece desayunar, ni ir con la tripa llena a entrenar, entonces simplemente por eso siempre lo alargo un poquito más esta ventana de no comer, pero no lo hago como algo súper rígido en lo que siento que tengo que hacer todos los días, contar horas, que es lo que veo que mucha gente sí que hace y que al final te supone un estrés. Mi caso es muy parecido. Yo lo practico en la misma franja y por los mismos motivos. Se ha hablado mucho, por lo menos para la gente que esté interesada en esto, de en qué franja horaria es mejor aplicarlo. ¿Qué nos dirías?
Claro, es aquí más por ejemplo, recomendable. casi todo el mundo suele tender a empezar el ayuno saltándose el desayuno, porque al final es verdad que como venimos de cenas más tardías, pues empiezas con más energía, de forma natural, es verdad que hay una secreción hormonal de catecolaminas, de cortisol, de hormonas que digamos nos generan esa energía de forma interna, como que activan los recursos para que empecemos el día, porque a nivel evolutivo, pues bueno, veníamos de levantarnos y tener que buscarnos la comida. Entonces, es más sencillo por esto mismo, pero sin embargo a nivel salud lo que sería más óptimo sería, en todo caso, hacer la cena más temprano o saltarnos la cena. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que como somos seres que digamos que nuestro equilibrio también está muy acorde a las horas de luz, más allá de la luz, es decir, cuando empieza a atardecer, las hormonas digestivas también se van a ver menguadas. Entonces, cualquier comida que sea de noche nunca va a ser tan efectiva como una comida de día. Entonces, todo lo que podamos acortar esa cena va a ser mucho más beneficioso que acortar el desayuno. Bueno, estás mencionando un tema muy importante sobre el que te quería preguntar también y es el desayuno en sí. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Porque siempre se nos ha dicho que es la comida más importante del día, pero se ha ido demostrando que no es así y la verdad que después de poner en práctica el ayuno, alguna vez he desayunado y sobre todo el tipo de desayuno al que nos han acostumbrado de pequeños, de bollería, de leche con colacao, y la verdad que sienta como un tiro. ¿Qué puedes decirnos sobre el desayuno? ¿Es efectivamente la comida más importante del día o es un mito? Bueno, el desayuno realmente, si lo que nos referimos es a la palabra, es romper el ayuno, Mm, desayuno. Entonces, el momento del día va a dar más o menos igual. Tú puedes lo mismo desayunar a las 9 de la mañana y otra persona desayunar a las 12. Lo que sí que es importante es la información que le vamos a dar a nuestro cuerpo con esa primera ingesta, con ese primer aporte de nutrientes. Entonces aquí, como tú comentabas, lo que nos ha pasado a todos, porque somos al final hijos de los bollos, de las galletas, de esa de esa generación, si generación. empezamos el día con el primer aporte de nutrientes, con comida procesada muy alta en azúcares y poco valor nutricional, pocas vitaminas, pocas minerales, bajo en proteína, bajo en grasa, lo que va a pasar es que a nivel hormonal vamos a generar un desequilibrio, que es lo que muchas veces luego nos acaba produciendo tener hambre 2 horas más tarde, este déficit de atención que podemos ver en los muñecos, en los nenes, luego también que sintamos hambre más pronto, que no tengamos energía. Es como una cascada un poco fisiológica que es contraproducente a nivel metabolismo, porque realmente el cuerpo lo que necesita para empezar un día con energía es una buena fuente de proteínas, una buena fuente de ácidos grasos de buena calidad y ciertos hidratos de carbono, pero no tan descompensado como van a ser unas harinas refinadas de las galletas o de la bollería o el zumo de naranja refinado. Con esto has contestado a una pregunta que te quería hacer y era cómo empezar, si fuera con la bollería, así que nos quedamos con esto. Y me gustaría pasar al tema del agua. Hace poco vi que subiste un reel hablando del agua y de las diferentes formas que tenemos de hidratarnos y cuál de ellas sería la óptima. Me gustaría que nos dijeras en qué factores debemos fijarnos a la hora de elegir el agua con la que nos vamos a hidratar. Bueno, esto es un punto también muy interesante, sobre todo porque si la comida es importante, sabemos que en orden de prioridades el agua lo es aún más, porque podemos sobrevivir bastante Mm, tiempo sin comer, pero sin hidratarnos adecuadamente no. Entonces, por esto mismo, para que el cuerpo funcione adecuadamente, necesitamos estar bien hidratados. Pero aquí entonces vendría el tema. ¿Qué es estar bien hidratado? Porque hasta el día de hoy, muchas veces si no profundizas, lo que uno piensa es aportar el líquido suficiente, ¿no? Beber un montón de agua, incluso más allá de tener sed, que esa es un poco la paradoja. Tenemos que hacer caso a nuestras sensaciones de ir al baño o de comer, pero sin embargo a la hora de beber nos dicen hay que beber 2 litros o 3 litros y casi uno se está forzando porque no me acuerdo de beber agua. Entonces hemos perdido un poco de forma natural esa sensación y lo importante es intentar mantener como de forma genuino eso, es decir, cuando sentimos sed y en ese caso, como hacen los animales, beber agua. Y ahora volviendo al tema, como decías tú, de qué agua elegir, tenemos que tener cuidado porque a día de hoy, al igual que con la comida procesada, la mayoría de aguas que encontramos, ya sea la del grifo o en los supermercados, son aguas de mineralización débil o muy débil. Esto quiere decir que el aporte de minerales que tiene está muy por debajo de nuestro entorno mineral en el organismo, de nuestra sangre, de nuestros líquidos, dentro de la célula fuera, es decir, tiene que haber un equilibrio mineral.
todos los líquidos que salen de nuestro cuerpo suelen ser salados. Ya nos está indicando el grado, ¿no?, de mineralización que llevamos dentro. Si yo continuamente estoy aportando líquidos con muy baja mineralización, como suele ser la mayoría de aguas que consumimos, lo que vamos a conseguir a nivel osmótico, es decir, se tienden a igualarse, ¿no?, dos cuerpos. Entonces, si aportamos agua con pocos minerales y nuestro cuerpo tiene más minerales, al final conseguiremos diluir los minerales que tenemos de forma natural dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esto a la larga puede ser problemático. Para elegir un buen agua, ¿qué tendríamos que fijarnos? Pues lo primero sería atender a cuál es la concentración mineral que tenemos dentro nosotros, de nuestro organismo. Y tiende a ser en torno a 4, 5, 6 gramos, depende un poco el nivel de vida, qué uso hagamos un poco de estos minerales, si hay mayor actividad física, si el clima es más cálido, pero más o menos digamos que entre 4 y 6 gramos por cada líquido de sales minerales, no solo de un mineral en concreto. Si nos fijamos en la etiqueta de una botella, por ejemplo, de agua embotellada de supermercado, y vamos a la parte en la que pone análisis químico, vamos a encontrar que pone residuo seco. Esto hará referencia al grado de mineralización de ese agua. Un residuo seco muy débil o débil, esto quiere decir inferior a 500 miligramos litro de agua, si lo dividimos, lo que nos dice es que estamos metiendo como máximo medio gramo de sales minerales por litro. Entonces, está muy desbalanceado con lo que decíamos. Si de forma natural nosotros tenemos en torno 4 o 6 gramos por cada líquido, ¿cómo vamos a aportar algo continuamente tan bajo? Entonces, lo ideal simplemente sería, por resumir, fijarnos en la etiqueta, análisis químico, residuo seco y buscar siempre la mayor mineralización. 500, 1000 miligramos para arriba. Y por aterrizar un poco más esto y ponérselo fácil a los que nos estén escuchando, ¿qué marcas de agua nos recomendarías consumir y por contra de cuáles debemos alejarnos? Bueno, pues por consumir a día de hoy en España, por un poco el BOE, ¿no?, si miramos la normativa que hay a nivel hidratación, sí es verdad que no nos dejan comercializar como aguas que sean de residuo alto, es decir, aguas fuertes. Por eso casi todas las aguas suelen ser de mineralización débil o muy débil. Sin embargo, aguas que sí que nos aportan un residuo seco, una mineralización mayor, son las aguas con gas o aguas carbonatadas. No tienen por qué hacerlo todas, pero algunas marcas sí lo permiten, porque digamos que se pueden vender como refresco. Y en ese caso podríamos hacer ojo de Vichy Catalán, Borsec, Pedras también muy buen agua, Cabreiroa, la que es carbonatada, la que lleva gas. Es decir, hay distintas marcas en las que vamos a ver esa etiqueta y vamos a decir, ok, tienen más de 1 gramo o 2 gramos de sales por litro. Sin embargo, las que son muy pobres en contraposición, pues todas las que veamos el anuncio de mineralización muy débil, aguas bajas en sodio, como puede ser Bezoya, Lanjarón, incluso Solán de Cabra, acaban siendo aguas bajas en minerales. No quiere decir que no se puedan consumir nunca, pero deberíamos ser conscientes de lo que estamos aportando. Y bueno, unas que no hemos mencionado es agua del grifo y Aquaservice, que no, fatal. Aquaservice, el problema que tiene es que es agua filtrada, por decirlo de alguna manera. Sería casi como agua destilada. Lo que hacen es quitarle al máximo todos los minerales. Sobre todo es porque de la forma en la que se conserva es más fácil. Al final, un alimento, en este caso el agua, con mayor minerales, con mayor conductividad, digamos que es un alimento con más organismos, más vivo. Entonces esto hace que pueda enranciarse antes, ponerse mala, que le salga moho, lo que sea. Si yo a un agua le quito todos los minerales, se convierte al final en algo esterilizado. Entonces digamos que a nivel conservación tiene sentido. Por eso estas garrafas de Aquaservice suelen ser las de 25 litros o lo que sea. Entonces el formato en el que trabajan lo entiendo que lo hagan así, pero es un agua súper pobre en minerales. Digamos que yo creo que será la más pobre en minerales del mercado. Dicho esto, voy a confesar, yo tengo Aquaservice por el tema de la comodidad, pero tampoco había profundizado en cómo de buena o de mala podría ser para nosotros, así que... Siempre se puede añadir algo de sal, entonces a veces eso es más sencillo que decir, oye, pues ya está, no puedo volver a comprar agua. Puedes comprar tu agua embotellada de la marca que te guste o la que te sea más cómoda por calidad-precio, y siempre le puedes echar un poco de sal, ¿no? O electrolitos, la gente que también lo usa para entrenar, incluso un poco de agua de mar, para reforzar ese agua y conseguir que se quede una mineralización un poquito más equilibrada.
Algo que has mencionado que me ha parecido muy interesante, volviendo atrás, ha sido el tema de beber cuando realmente tengamos sed, como harían los animales. Sin embargo, hay muchas personas que, bueno, yo intento hidratarme mucho, aparte de cuando tengo sed, si me acuerdo de beber agua o miro y justo veo la botella, intento echar un par de traguitos. Incluso he visto gente que tiene alarmas para recordarles el beber agua. Entonces, te quería preguntar, ¿esto no sería una buena estrategia? A ver, se supone que nuestro cuerpo ha desarrollado durante miles de años de evolución ciertos mecanismos a nivel hormonales o enzimáticos para retener lo que necesita, en este caso los minerales. Si yo empiezo a beber más agua de la que necesito, el problema es que voy a mear más, es decir, voy a aumentar la diuresis. Y con esa diuresis también voy a excretar más minerales, entonces voy a perjudicar ese equilibrio. Más allá de la señal típica de sed, es verdad que uno puede de vez en cuando beber un poquito más o menos, pero llevarlo al extremo de forzarnos muchas veces, que uno lo nota, porque cuando estás continuamente en el baño, meando transparente a todas horas, notas la fatiga, porque estás perdiendo electrolitos, incluso dolores de cabeza, ya quiere decir que hemos perdido el norte. Que uno pueda beber un poco más o menos, porque al estar concentrado en otras tareas, perdamos un poco también esa sensación, ok, pero más allá de un pequeño margen, lo veo absurdo. Es decir, en ese caso creo que todo el mundo tendría que retomar un poco como hacen los niños. ¿Cuándo bebe un niño? ¿Cuándo bebe un animal? Cuando tiene sed. Si de verdad tiene sed, va a beber. Que a veces lo fuerce más o menos, bueno, no creo que sea un problema, porque al final, pues cuando te acuerdes beberás un poco más o un poco menos y tu cuerpo encontrará la forma de equilibrarse. Esto se lo voy a decir a mi pareja, que es de las que tiene una alarmita para recordarse el hidratarse mucho. Así que bueno saberlo. Y me gustaría lanzarte una pregunta muy concreta con respecto a la glucosa. Y es que siempre he tenido entendido que esta actúa como combustible energético. Sin embargo, cada vez veo más información en la que me dice que debemos de huir de todo tipo de azúcares. ¿Es posible esto a la par que mantenemos esos niveles de energía adecuados? Vale, aquí realmente si entramos a nivel bioquímico y fisiológico, lógicamente tiene toda la razón en cuanto a que la glucosa es un sustrato energético. Nuestro cuerpo, a partir de los azúcares que obtenemos de los alimentos, ya sea en formato verdura, como por ejemplo una patata, que puede ser rica en almidón, o una fruta más rica en glucosa y fructosa, luego nuestro cuerpo desarrolla varios procesos químicos para transformar eso como si fuera su idioma, que es la glucosa, que es la energía en forma de azúcar que nosotros podemos usar en nuestra sangre. El problema aquí no es que la glucosa sea mala, sino el desequilibrio que hemos generado con el tipo de alimentación que llevamos. Si yo como una comida muy alta en azúcares, en hidratos de carbono, pasta, pan, harinas, frutas, dulces, refrescos, azúcares añadidos, este combustible lo estamos exagerando. Al final sería como si yo en el coche digo, necesito la gasolina. Claro que la necesitas, pero tendrás que saber cuánto tolera tu depósito. Si hay 30 litros, no puedes estar todos los días echando 100. Vas a conseguir que se desborde. Entonces, este es un poco el problema, que a nivel natural veníamos de comer más proteína en forma de alimentos animales, legumbres, incluso los alimentos que tenían ciertos azúcares como pueden ser los cereales estaban en un formato integral, que tenían menos azúcar de forma natural y más fibra, y sin embargo ahora hemos dado la vuelta a todo lo que llevábamos haciendo durante miles de años y resulta que estamos comiendo solo alimentos súper refinados, altísimos en azúcar. Pan blanco, pasta blanca, azúcar, más todo lo que hablábamos de azúcares añadidos y bollería. Entonces, en este caso no es que la glucosa sea mala, lo que es malo es el desorden que hemos generado. Y hablando del azúcar, otra cosa que veo que le pasa a mucha gente, en la cual me incluyo, es esa necesidad o esa pequeña ansia de, una vez hemos acabado con las comidas, tomar un poquito de dulce. ¿Podrías recomendarnos algún truquito o hack que nos pueda ayudar a satisfacer este mono o necesidad sin tomar alimentos no saludables? Bueno, es verdad que aquí, a nivel evolutivo, una vez más, el azúcar ha sido siempre un sustrato muy preciado porque nos costaba mucho encontrarlo de forma natural, a no ser que fuera la estación y justo correspondiera que había alguna fruta disponible, que seguramente los animales iban a consumir antes que nosotros porque estaban ahí. Entonces,
hemos desarrollado también mecanismos para desearlo mucho, porque era como si fuera el turbo, ¿no? Si yo puedo aportar este extra, pues oye, eso que se lleva a mi cuerpo. Entonces, tampoco hay que castigarse mucho con ese deseo de vez en cuando de dulce, cuando es algo natural y no supone un problema ni un trastorno. Es decir, si lo deseo a todas horas, me tengo que levantar por la noche, no puedo, pues eso es otra cosa. Ahora sí, como decías tú, ¿qué hack podemos usar? Lo primero que veo, realizar una comida saciante, no quedarnos con hambre ya sabiendo que queremos dejar un hueco para el postre. Tú come hasta saciarte, no hasta que te duela la tripa, pero come tu carne, tu pescado, tus huevos, lo que fuera que vayas a comer, hasta quedarte saciado. Y en ese caso es más sencillo cuando llega ese momento del postre que con una oncita de chocolate oscuro, con un yogur, o unos frutos secos o unos frutos rojos, te sientas bien. Si tendemos a dejar esto siempre en manos es que encima me ruge la tripa todavía, pues va a ser mucho peor. Por otro lado, el hack típico, bueno, si yo no tengo ese dulce, lógicamente me va a ser más sencillo. Si yo me he comprado unas almendras y lo que te decía, y tengo un chocolate oscuro o una cuajada con miel, pues eso es lo que voy a desear. Aquí me mola porque todo lo que has dicho sí que lo pongo en práctica, y es que lo primero que hago es intentar no comprar nada de dulce, o al menos de dulce del malo, y cuando tengo ese apetito de dulce intento hacerme un griego sin azúcar con miel, o la típica oncita de chocolate oscuro que has dicho, así que en ese sentido estoy contento con eso. Y te quería preguntar por 3 hábitos que pudiéramos implementar de una forma más o menos sencilla, pero que a largo plazo supongan una mejora significativa en nuestra nutrición. Pues así en orden de prioridades, lo primero que diría es, si tu primera comida del día, lo que hemos hablado antes, da igual a qué hora sea el desayuno, puede ser una comida más típica asociada a lo que a día de hoy pensamos en comida, como salada, más saciante, ¿no? Empezar con unos huevos, con un aguacate, con un poco de verdura, con unos frutos secos, eso ya sería un cambio súper top. ¿Por qué? Porque nos va a dictar cómo vamos a funcionar el resto del día a nivel hormonal. Si yo empiezo el día con algo que es un alimento adictivo como es el azúcar y que me genera a nivel fisiológico un pico alto de insulina con toda esa repercusión, es muy complicado que luego el día vaya a fluir bien. Es como si me levanto y empiezo discutiendo. Pues es muy difícil que luego esté el resto del día contento. Entonces, que la primera comida del día, sea cual sea, intentar hacerla lo más natural y nutritiva posible. Que no falte la proteína, que no falten unos buenos ácidos grasos de calidad y el hidrato de carbono en un formato natural. Alguna fruta, alguna verdura, frutos secos, incluso algún lácteo. Eso, muy interesante. Otro también muy importante, si podemos acortar la ventana de ingesta, es decir, los momentos del día en los que comemos a las horas de luz, nos va a ser mucho más sencillo también que nuestro cuerpo no tenga esa dificultad digestiva o esa adicción o estos problemillas derivados de al final estar continuamente saliéndonos un poco de un horario establecido, porque vamos a acabar comiendo por la noche antes de meterme a la cama. Es decir, nos va a ayudar de forma natural no solo ya a regular nuestras hormonas, sino a que también tengamos ese orden. Entonces, que tu desayuno, tu comida y tu cena o las comidas que hagas puedas agruparlas en horas de luz. Eso también sería un buen regalo a nivel fisiológico. Y luego, por último, habría muchas más cosas que comentar, pero bueno, por comentar una de ellas sería exponernos a la naturaleza un poquito siempre. Si podemos recibir la luz del sol directa en la cara, en el cuerpo, salir a pasear, entrenar al aire libre, eso también nos va a conectar un poco y nos va a regular con, digamos, nuestras hormonas que van muy asociadas a la naturaleza. Entonces, todo ese equilibrio es lo que va a hacer que luego sea más fácil no sentir estos antojos, esos deseos, porque digamos que vamos en consonancia a nuestro diseño. Comemos en horas de luz, comemos comidas saciantes y estamos en un entorno abierto que es a lo que estamos diseñados. Nos quedamos con estas 3 cosas, que la primera comida del día nos esforcemos un poquito en seleccionarla bien, que sean en horas de luz y exponernos a la naturaleza. 3 súper consejos. Y para ir finalizando, me gustaría hablar de un tema también muy importante, que es el tema del ejercicio y la suplementación. Tú siempre has hecho mucho deporte, has sido un gran rider de BMX y ya desde hace algunos años veo que te dedicas a la calistenia en un nivel alto. Me gustaría primero preguntarte por qué te decantaste por este deporte y qué ejercicio
mínimo y básico podríamos recomendar a todas las personas para no caer en el sedentarismo y llevar una vida saludable? Bueno, pues en mi caso concreto es verdad que fui poco a poco haciendo la transición a un deporte que fuera menos lesivo y más respetuoso, porque si no es verdad que en el día a día, con el trabajo, con todo, pues bueno, deportes muy fuertes, extremos, acaban implicando muchas lesiones, entonces bueno, a nivel calidad de vida eso acaba agotando. Entonces, por un lado me gustaba la calistenia por el tema de tener ese contacto con la naturaleza, poder practicarlo en el parque, al aire libre, trabajar con tu propio peso, que también nos hace muchas veces no empezar muy fuerte, como cuando uno empieza en el gimnasio, ¿no? O en alguna actividad que de repente puede suponer un escalón muy alto, por lo que también a nivel lesivo es una actividad que respeta bastante a nivel muscular. Y luego, sobre todo, también porque me mantenía en forma para el día a día. Es decir, era algo completo en el que haces ejercicios de varios tipos, implicas todos los grupos musculares. Entonces, eso me gustaba. En cuanto a un poco qué aplicación podría hacer todo el mundo, aunque sea a pequeña escala, lo que se va sabiendo cada vez más por los estudios y un poco por la fisiología es que mantener el tono muscular es vital, sobre todo porque de forma natural lo vamos perdiendo con la edad y resulta que aquí viene muy ligado a todo el tema que comentábamos de la glucosa. El principal consumidor de glucosa es el músculo. Si a medida que vamos envejeciendo o dejamos de hacer actividad física perdemos músculo, vamos a perder la capacidad para metabolizar la glucosa. Si ya de por sí comentábamos que nos excedemos en consumo de glucosa sin darnos cuenta por cómo está diseñada ahora mismo la sociedad y la comida procesada, imagínate si encima vamos recortando el tanque de combustible. Lo único que nos va a pasar es que acabaremos teniendo mayores problemas metabólicos por este exceso de combustible mal gestionado. Entonces, lo que recomiendo a todo el mundo, y se sabe un poco ya, entrenamiento de fuerza. Cada uno que lo aplique un poco a baja escala, es decir, no tiene que ser uno ir al gym si no te gusta, pero en casa un poco un trabajo con unas pesas, un HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, o al que le guste, oye, CrossFit o sprints, es decir, pero buscar algo que realmente genere un poco esa tracción, ese esfuerzo más allá de la resistencia para desarrollar ese crecimiento muscular y de esta forma lo que comentábamos, no perder esa capacidad y aparte tener ese sustento de estructuras porque al envejecer, pues bueno, también lo sabemos, las estructuras, las articulaciones se van deteriorando y al final el que da sostén es el músculo. Muy bien, pues ligado al deporte iría a la suplementación. Es un tema que ha estado en boca de muchos durante estos años y que incluso ha sido mal vista en muchas ocasiones, pero que sin duda alguna puede presentarnos innumerables beneficios. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto y qué suplementos básicos podrías recomendar a todo el mundo para incorporar en su día a día. Bueno, lo primero de esto, igual que lo que comenté con el ayuno, antes de iniciarnos en la suplementación, creo que debemos como agotar los recursos que tenemos con la alimentación. Entonces, si partimos ya de una alimentación, lo que hemos dicho, menos procesada, más natural, eligiendo alimentos más densos en nutrientes, ya vamos a estar supliendo prácticamente todas las necesidades. Sí es cierto que el mundo en el que vivimos, pues cada vez somos más, la forma en la que se cultiva, en la que se produce, va deteriorando más el suelo, todo, de lo que se hacía antiguamente, por lo que accedemos a productos más pobres nutricionalmente. O sea que contra eso es verdad que no podemos luchar. Entonces, ¿qué herramientas podemos aplicar? Pues para eso tendríamos primero que analizar en qué estamos sufriendo la deficiencia. La primera de todos, en el agua, por lo que decíamos. Dado que ya no bebemos aguas de forma natural que corrían por la montaña, que eran aguas gordas de alta mineralización, pues por ejemplo la gente que se suplementa con minerales como podría ser el magnesio, que es uno de los que más hemos perdido por la forma en la que se cultivan los suelos, ¿no? Y el empobrecimiento de esto de la tierra, pues es un mineral muy importante que además está implicado en muchísimas, en cientos de funciones en el organismo. Entonces, el magnesio o los electrolitos para las personas que entrenen o aguas de mineralización más alta ya podría considerarse como un suplemento. Luego, más tema deportivo, me imagino que va más encaminado al tema proteico, ¿no? Un poco y estas cosas. También lo que tenemos que saber es que si nos cuesta llegar a nuestras necesidades proteicas, independientemente de cuáles sean, si entreno o no entreno, pues serán más o menos, los suplementos a base de proteína de suero o de los que vayan saliendo, aminoácidos, lógicamente son una ayuda en nuestro estilo, es decir, durante nuestro estilo de vida. Si tengo que ir a trabajar, si no tengo tiempo para cocinar, tampoco podemos decir, no, es que esto no es natural. Bueno, tampoco es natural vivir con el wifi, ir al gimnasio, que hayamos desarrollado la ganadería, es decir, depende cómo lo miremos, no todo es natural, pero eso no quiere decir que no nos ayude. Entonces, este hack, ¿no? Esta ayuda de anticiparnos a
¿con qué no puedo yo lidiar en mi día a día? Pues voy a suplementar. Entonces, proteína podría ser una buena opción en el caso de que la necesite. El colágeno, si vemos que tenemos mucho deterioro articular por el trabajo que sufrimos, porque no llegamos con los alimentos. Vitaminas, por ejemplo, como la vitamina C, que puede que nos cueste mucho llegar a ella porque no consumimos alimentos frescos como se consumían antiguamente. Entonces, en función un poco del contexto de cada persona, sí que podríamos entrar ya en unos u otros. Pero digamos que es una buena opción la suplementación, es una ayuda, de hecho. Simplemente tener un poco en cuenta eso. Debe ser estar en un segundo plano, no puede ser suplir comida con suplementación. Tiene que ser, como dice la palabra, suplementar. ¿Tú tomas algún suplemento? Yo, por ejemplo, sí me gusta mucho porque al final, digamos que es como intentar cubrir, ¿no?, pequeños agujeritos. Entonces, desde magnesio, vitamina C, pues también tengo, por ejemplo, complementos de vitaminas del grupo B, a las que también es a veces complicado llegar si no estás siempre comiendo un determinado tipo de alimentos, lo mismo más como podría ser la casquería. También, por ejemplo, el zinc y el selenio son muy importantes en el funcionamiento de la tiroides. Entonces, tengo mucha suplementación en casa, pero no soy un obseso de ella. Intento aplicarla como haría cuando como algo puntual. Lo que le digo a mucha gente que asesoro, pues oye, un día, por ejemplo, estás en la playa y te tomas una fuente de marisco, vas a tomar un montón de minerales que no están en tu día a día. Pues de esa forma, suplementándote, también te lo puedes tomar como eso, ¿no? Como que de forma natural ha aparecido eso y lo vas a aprovechar. Entonces, tengo mucha suplementación, pero más allá, por ejemplo, de la vitamina C y el magnesio, no hay ninguna que me tenga ahí esclavizado, en la que si no lo tomo yo sienta que vaya a perder, ¿no?, capacidades. Muy bien, Jaime, pues estamos llegando al final de nuestro trayecto, así que para finalizar me gustaría que nos hablaras de tu nuevo proyecto en redes, Desaprender, y has comentado también que te dedicas al asesoramiento nutricional, así que para aquellas personas que les haya gustado irte y quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Y sobre todo que nos cuentes un poco acerca de Bueno, este pues nuevo es proyecto. verdad que hace relativamente poco tiempo, menos de un año, creé una cuenta de Instagram enfocada a este tema, que se llama Desaprender_se, desaprenderse. Me gustaba un poco el nombre por eso mismo, porque al final sabemos tanto, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es volver a aprender, ¿no? Porque tenemos la cabeza llena de cosas que pueden ser erróneas. Entonces, empecé con esto a raíz también de mi trabajo, porque se está desarrollando en mi empresa una iniciativa como de empresa saludable, ¿no?, de qué hábitos se pueden aplicar para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida, estén más en forma, y sabiendo que yo tenía formación en nutrición, pues entonces empezaron a trabajar también el eje de alimentación saludable. A raíz de esto empecé a dar charlas en mi empresa, que las sigo dando a día de hoy, sobre pues distintos, cómo mantener niveles de energía estables, desayunos, lo que hemos dicho, rendimiento deportivo, en plan los tópicos un poco que le interesa a la gente. Y a raíz de esto pues me creé esta red social también para compartir contenido. Entonces, más allá de eso, es verdad que a día de hoy pues la uso también como un currículum, ¿no?, de cara a la gente de boca en boca, que te van preguntando, oye, ¿dónde puedo localizarte? Entonces, mi idea a día de hoy es sobre todo transmitir información digamos que en un idioma bastante básico para que todo el mundo lo comprenda, pero también que se salga un poco de la norma y que no sea lo típico que hemos oído siempre a nivel calórico, ¿no? Más calorías, menos calorías, si no engordas, adelgazas, sino dar ese enfoque hormonal, ¿no?, endocrino, que es tan importante y que al final creo que es lo que cuenta y lo que nos permite a todo el mundo pues adherirnos a una buena alimentación. Sí, yo vi, bueno, cuando vi esta cuenta de Instagram y vi algunos vídeos, me gustó precisamente por eso, porque creo que aterrizas información de mucho valor a todas las personas de una forma muy sencilla y por ello no quería dejar pasar la oportunidad de grabar un trayecto al final un poco distinto de lo que suelo tener. Así que nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Si quieres dar algún consejo de última hora o despedirte, ya casi hemos llegado. Bueno, pues nada, que ojalá os interese la información. Sé que al final es un tema como todo lo que ya es más concreto, que tienes que estar, ¿no?, tiene que nacerte dentro, pero simplemente pues eso, como la última reflexión igual que con la que empecé, es algo que nos interesa a todos porque somos lo que comemos y todo el mundo come muchas veces al día. Entonces creo que aunque uno no quiera volverse friki del tema, sí que creo que habría que parcelar esto y que todo el mundo tenga cierto entendimiento porque le repercute totalmente en su día a día. Totalmente. Bueno, Jaime, muchas gracias otra vez, tío. Encantado y a cuidarse. Muy bien, vale, caballero.